día vamos a hablar sobre la trilogía de La Primera Ley de Joe Abercrombie. Literalmente ayer me terminé el último libro y siento que este es un momento muy especial para el canal porque si no sabían, la reseña del primer libro, La Voz de las Espadas, fue el primer video que subí a YouTube, lo que básicamente empezó todo este camino, y terminarme ahora la trilogía después de casi 3 años se siente un poco ceremonial. En fin, como siempre, esta reseña va a ser sin spoilers. Voy a hablar un poco sobre las fortalezas de la saga, después las debilidades y al final voy a terminar recomendándosela más específicamente a cierto tipo de lectores. Así que sin más, empecemos. ¿De qué va esta trilogía? Básicamente en esta trilogía seguimos a 6 personajes y vamos saltando entre sus diferentes perspectivas, básicamente viendo cómo una guerra que ha estallado entre 3 naciones en este mundo de fantasía va impactando sus vidas de diferentes maneras. Esta trilogía yo la describiría como fantasía grimdark militar. Empecemos por las fortalezas de la novela. Una de las más grandes, yo creo, es la prosa, y siento que es una fortaleza de la que no se habla mucho cuando se habla de Joe Abercrombie. Siento que esta trilogía es el perfecto ejemplo de que un estilo directo y fácil de leer no significa simple o malo. Joe Abercrombie de verdad que tiene un uso magnífico de verbos y adjetivos, de sarcasmo, de ironía, de repeticiones y de anáforas, que hace que la prosa siempre sea entretenida, siempre por lo menos a mí me mantenía enganchada. Otra cosa que me parece vale la pena destacar es su uso de descripciones multisensoriales. ¿A qué me refiero con esto? Yo siento que a veces los autores, yo incluida, a veces nos olvidamos de que los humanos tienen 5 sentidos y tendemos a, cuando describimos escenas, concentrarse en la vista y en el oído, tal vez el olfato. Joe Abercrombie, al contrario, usa constantemente todos los sentidos. Todo esto se junta para crear descripciones tan vívidas que crean un realismo sórdido que usa para describir las realidades de la guerra que personalmente a mí han llegado a causarme disgusto y malestar físico. En especial las descripciones de las escenas de batalla y el día a día de Glokta, que es un personaje que fue torturado por casi 2 años y esto ahora se refleja en el cuerpo en el que vive, son exquisitas en su detalle, pero como digo, pueden ser nauseabundas. Esto me lleva a otra de las grandes fortalezas de la trilogía, que son los personajes. Todos, a mi parecer, son súper memorables, tienen voces distintivas. Yo personalmente sabía al primer párrafo en la cabeza de quién estábamos cuando cambiaba de capítulo, pero por sobre todo tienen un desarrollo de personaje interesantísimo. Siento que es literalmente como un anti-desarrollo de personaje, porque a ver, todos, ni uno se salva, todos son moralmente corruptos. No hay duda de que son malas personas, ellos mismos saben que son malas personas, aunque a veces se quieren engañar un poco, cometen actos de violencia, tortura, asesinato, en fin, toda la gama de crímenes que uno puede cometer, ellos ya lo han hecho, pero a nadie le gusta un personaje estático. Lo interesante de estos personajes es que por toda la trilogía los vemos intentar cambiar y a veces incluso lo logran, por aunque sea solo un momento, un segundo, hasta que los vemos otra vez caer o ser empujados a sus malos hábitos y la inercia les gana otra vez. Leer estos arcos de personaje honestamente se siente como ver una tragedia griega, y cada vez que logran dar un paso cuesta arriba, tú como lector sientes esperanza, celebras, sientes que esta vez es la vez que lo logran, pero inevitablemente cuando llegan a la cumbre la piedra vuelve a rodar cuesta abajo y tienen que volver a empezar, pero cada vez se hace muchísimo más difícil encontrar las fuerzas para intentarlo de nuevo. Lo más interesante es que en la época en la que Joe Abercrombie publicó estos libros todavía teníamos este estereotipo de la fantasía en la cabeza, que es en su gran parte verdad, que la fantasía tiende a ser los buenos contra los malos, el bien contra el mal, y está normalmente bien claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En este caso no. Siento que hay una cita de Ursula Le Guin que encapsula muy bien este tema. Ella dice que la traición del artista es la negación a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Y a ver, siento que Joe Abercrombie 100% confirma la primera parte de esta cita, que el mal no es solo para los grandes villanos, que son al contrario nuestras acciones, ya sean pequeñas o grandes, pero siempre egoístas, las que poco a poco nos van volviendo más malas personas. Pero definitivamente rechaza la última parte, porque al hacernos creer que tal vez, solo tal vez esta vez los personajes sí logren cambiar, nos muestra esta constante lucha, este sufrimiento moral, vuelve el dolor la cosa menos aburrida del mundo. En fin, pasando a otra de las grandes fortalezas de la saga, yo siento que son los giros en la trama, aunque como voy a explicar un poco más adelante, la trama 100% no es el foco principal de esta novela. Hay algunos giros en la trama que a mí personalmente me tomaron completamente por sorpresa. Por ejemplo, algo que el autor introducía al principio del libro y que yo esperaría que nos tomara todo el libro o incluso toda la trilogía en resolver, terminaba siendo simplemente un escalón para otra trama. Esto a mí me mantuvo súper entretenida, súper enganchada, porque de verdad no podía predecir a dónde se iba esa historia. Y finalmente tengo que hablar de la temática de la novela, que es lo que a mí me ha fascinado más. Porque al final los elementos de los que he hablado, la prosa, los personajes, todos están creados alrededor de la temática. Están ahí
para reforzar lo que yo llamaría la tesis de la novela, que es que básicamente para ser una buena persona uno necesita ser libre. Y como en el mundo que ha creado Joe Abercrombie, las estructuras de poder no dejan a nadie ser libre, nadie es buena persona. Como dije, constantemente vemos a nuestros personajes intentar hacer lo mejor de una situación horrible, pero terminan siendo empujados a tomar la peor decisión posible o una decisión que no hace nada para ayudarlos a ser mejores personas. Lo cual no quiere decir que esté intentando absolverlos de culpa o responsabilidad, porque Dios sabe que a veces simplemente toman estas decisiones porque es el camino más rápido o porque quieren, porque les da placer hacer sufrir a los demás. Pero siento que la novela y el autor recalcan una y otra vez que los personajes son quienes son por sus circunstancias, por su pasado, por las cosas que han sido obligados a hacer. Y en fin, el tema está muy bien tratado y es algo que 100% voy a volver a tocar en un video que planeo soltar pronto. Ahora, pasemos a las debilidades, porque por mucho que me haya encantado esta trilogía y creo que Abercrombie se está convirtiendo en uno de mis autores favoritos, todas cosas tienen sus fallas. Creo que la más grande es la trama. Como dije, 100% no es el enfoque principal de la novela, pero sí siento que a veces puede flaquear demasiado. En especial el primer libro, siento que divaga mucho, porque yo personalmente siempre tuve el sentimiento de que los personajes a los que seguimos son como peones en un tablero de ajedrez, que nunca llegan a entender la dimensión del juego en el que están tomando parte. Nosotros como los lectores, aunque tenemos un poco de ventaja, porque como saltamos entre sus cabezas, más o menos que podemos llegar a ver cuál es la trama principal, seguimos bastante ciegos. Esto normalmente es una consecuencia de cuando una novela se enfoca más en los personajes, pero sí siento que puede llegar a ser bien frustrante nunca saber el motivo principal de las cosas. También creo que Abercrombie mantiene esto un poco en misterio porque refleja muy bien el tema que él quiere tocar, pero 100% si eres un lector que le interesa la trama, la historia, esta trilogía probablemente llegue a frustrarte mucho. Otra debilidad, diría yo, es el mundo. La creación de mundo aquí, el círculo del mundo, sirve su propósito. No diría, por lo menos en la primera trilogía, que está al nivel de creación del mundo de Sanderson, de Jordan, de Erickson. No tiene por qué serlo, porque también siento que este mundo es bastante original, bastante fresco, pero 100% está ahí para crear la ambientación y para crear el conflicto geopolítico. Empuja a los personajes a desarrollarse de cierta manera. No lo siento particularmente profundo y algunas de las culturas de los pueblos que se nos presentaron sí los sentí un poco superficiales. Como digo, está ahí para cumplir una función y la verdad que la cumple muy bien, pero nada del otro mundo. Otra debilidad siento que es el sistema de magia. El sistema de magia que tenemos acá 100% es suave. Si quieren saber un poco más sobre sistemas de magia suaves versus duros, tengo un video en el canal, pero básicamente no está muy definido, no sabemos las limitaciones ni las regulaciones que tiene este sistema de magia. Siento que temáticamente funciona muy bien, me gustó mucho cómo representaba más o menos esta idea de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pero algo que me molestó tal vez un poco fue cuando los magos, por ejemplo, empezaban a pelearse entre ellos. Yo la verdad que no tenía ningún sentido de peligro o de tensión, porque como no sabía de lo que eran capaces y no sabía cuáles eran sus límites, cuáles eran sus habilidades, como que estás flotando un poco en el vacío sin entender muy bien. O sea, el autor te dice ten miedo y tú como, ah, ok, voy a tener miedo porque el mago ha sacado su poder, pero nada muy concreto. Creo que noté esto tanto porque en comparación con las escenas de batalla física, cuando tenemos a dos ejércitos chocando uno contra el otro, esas escenas de batalla están tan bien escritas, de verdad, que tú sientes que cualquier personaje se puede morir en cualquier momento. Y en general están tan llenas de peligro y de tensión que las batallas mágicas en comparación, se sentían tan vacías que nada, el contraste era bastante alto. Otra cosa que sentí como una debilidad en esta trilogía fueron los villanos, que siento la verdad todos han sido muy superficiales. ¿Por qué? Hay una razón bastante clara. A ver, sí que hay personajes que actúan como antagonistas y tenemos enemigos en el sentido de es el ejército enemigo contra el que los personajes que seguimos tienen que pelear, pero siento que la verdadera lucha, el verdadero conflicto que mueve a esta historia, que mueve a nuestros personajes, son o los personajes contra las circunstancias o los personajes contra sí mismos. Por lo tanto, siento que todos estos villanos más concretos, los enemigos contra los que se tienen que pelear, terminan siendo simplemente una personificación del conflicto interno de los personajes. No tienen mucha profundidad, están ahí para básicamente darnos algo físico contra lo que el personaje se pueda pelear, pero sigue siendo medio metafórico, medio alegórico. A veces me daba la sensación de que estaban ahí simplemente para exteriorizar un poco de los pensamientos internos de los personajes, y en fin, esto normalmente resulta en el que tus antagonistas tienden a ser un poco superficiales y carecen de profundidad. Pero al mismo tiempo el conflicto interior de los personajes está tan bien hecho que no me importó mucho, pero me pareció importante mencionarlo. Y finalmente algo que creo que ya esto es cosa mía, pero bueno, a ver, yo leí esta trilogía en inglés y ¿qué
cagajos con las onomatopeyas de Abercrombie. Siento que definitivamente sí encajan con la prosa y el estilo de este autor, porque sí siento que se parecen mucho más al sonido real que haría una persona cuando la golpean o cuando tiene que hacer una pregunta, en fin. Pero son bien raras, no son ciertamente las onomatopeyas que tendemos a usar, que ya están establecidas como así representamos gráficamente este sonido. Como digo, concuerda bastante con su estilo y su prosa, pero me sacaban tanto de la narración que cada vez que leía una me quedaba por lo menos como medio segundo pensando en como qué carajos, en fin. Ahora, ¿a quién les recomiendo la trilogía de La Primera Ley de Joe Abercrombie? Fans de Juegos de Trono, que les gustaba el aspecto un poco más oscuro de esta saga, que les gustaba que se enfocaran tanto en los personajes y en su psicología y en su desarrollo, 100% les va a gustar esta saga también. A todas las personas a las que no les gustó Brandon Sanderson, específicamente el Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, siento que esta trilogía también va a ser para ustedes. En general siento que en los últimos años la escritura, La Primera Ley de Joe Abercrombie se han vuelto obras de referencia en el género de la fantasía, 100% se han vuelto el ejemplo canónico de lo que es grimdark, así que se los recomiendo a todos los fans de fantasía que intenten, que le den una oportunidad. Y debo decir que esta es una de las sagas que yo diría que si no te gustó la primera novela, sigas intentando que le des una oportunidad al segundo, cosa que no es algo que yo diga mucho, porque yo creo que como lectores sabemos que funciona para nosotros, sabemos que no, entre gustos y colores no mandan los autores. Para mí por lo menos el salto de calidad que hay entre la primera novela y la segunda es bastante alto y vale la pena seguir. Y ahora voy a entrar en spoilers sobre el final de la trilogía, porque quiero hablar sobre por qué algunas personas sienten que el final de la trilogía es tan poco satisfactorio, pero para eso tengo que entrar en detalle, así que si no has terminado de leer la trilogía o no la has leído, hasta aquí nos vemos y nos vemos en el próximo video. ¿Qué es eso básicamente? Que he visto un montón de gente expresar su descontento por cómo terminó la trilogía y debo decir que no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué. Siento que es un claro caso de la temática de mi novela me está pidiendo que vaya por esta dirección y que termine en esta dirección, pero las expectativas de los lectores y las expectativas que en general crea la narrativa y las historias no están de acuerdo. Porque a ver, siento que es completamente normal, completamente humano querer que al final de una historia se castigue al villano, se castigue a las personas que sentimos que son malas y se recompense a los personajes que queremos. Porque no voy a decir en este caso a los personajes buenos, porque siento que si has leído esta trilogía y sigues pensando que estos personajes, aunque sea solo uno, son buenas personas, temo por tu comprensión lectora, pero es normal, es lo que esperamos de la narrativa, que tenga un sentido al final de todo, que se castiga a los malos y se recompensa a los que queremos. Pero siento que si Abercrombie terminaba la trilogía de esta manera, iba a ir en contra de todo lo que había establecido durante 3 libros. Abercrombie explícitamente, a través de la narración, los personajes, la temática, el desarrollo, en general, a través de todas las maneras que uno tiene de comunicar una historia, nos ha recordado una y otra vez que nadie nunca obtiene lo que se merece, ya sea que los malos obtienen más de lo que se merecen y los buenos o las personas que queremos obtienen menos de lo que se merecen. Así que para mí que al final Logan termine exactamente como comenzó, volviéndose a caer un río, sin amigos, traicionado, y que Glokta, que yo siento que es el único personaje que comprende cómo funciona la realidad de su mundo, que comprende el tablero de ajedrez, que comprende además su lugar en el tablero de ajedrez, termine básicamente como el ganador, que tenga la mayor victoria porque se quedó con la chica, se quedó con el puesto de trabajo más importante de todos. Es exactamente lo que le estaba pidiendo la temática de la trilogía al final de la trilogía. En general he disfrutado muchísimo de esta saga, 100% voy a continuar con este mundo, aunque necesito descansar un poco del grimdark y tengo bastantes pendientes. En fin, la verdad que ha sido súper chévere esta saga. No puedo creer que me la he terminado recién después de 2 años, más de 2 años, casi 3 años. Y nada, se siente como si yo misma le haya dado una vuelta al círculo del mundo y hemos cerrado un ciclo, terminando de leerme la saga con la que empecé este canal. Así que nada, hasta el próximo video, les deseo una muy feliz lectura. Bye bye.